encuentras el propósito que tú habías fijado y que tú pensabas que ese era el propósito de tu vida. ¿Sí? Y yo les puedo contar esto, que conozco yo a una persona que tuvo una niñez buena, ¿sí? Pero en su adolescencia fue pésima, en su juventud fue pésima, tuvo carencias, tuvo necesidades de todo, ¿verdad? Y él fue creciendo, ¿y qué fue lo que intentó hacer? Por el ambiente en el que él vivía, era bueno para pelear. ¿Y qué fue? Él quiso sacar dinero rápidamente, ¿verdad? Porque veía la situación, las carencias que había en el hogar. Quiso ser boxeador, no la hizo. Quiso ser futbolista, no lo hizo. Y él llegó a pensar que él era un fracasado en la vida, que era un donadie. Lo intentó, pero fracasó. ¿Sí? Pero que quede claro, este es el plan que él tenía para su vida. Muchos de nosotros somos así o estamos así. Tenemos un plan para nuestra vida, pero ¿qué pasa cuando no se cumplen esos planes? Este varón haber pensado que ya ahí se quedaba, iba a ser siempre un pobretón, iba a ser un donadie, porque así lo pensó. En el largo trayecto de su vida no logró lo que él pensaba, no logró estudiar, quiso ser administrador de empresas, falló, ¿sí? Él quiso hacer todo, pero en sus fuerzas, y ese era el plan que él tenía. Pero ahora yo te pregunto, ¿qué planes hoy tienes para tu vida? ¿Qué es lo que tú esperas alcanzar en tu vida? Piensen en el plan que ustedes tienen para su vida. Puede ser ver que mis hijos sean unos hombres de bien, que ellos no es lo que queremos para nuestros hijos, que ellos sean hombres y mujeres de provecho, que sean alguien en la vida, y luego hasta nos vamos hasta el extremo y decimos, quiero que sea presidente. ¿Sí, verdad que sí tenemos esos planes o no? A lo mejor no que sea presidente, pero sí que sea alguien en la vida, que no sea un desconocido en la vida, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Hay alguien que tiene otros planes que tú tienes en mente, y aún que sea de verdad que los que no creen y no conocen van a decir, no, yo no creo en esto. Pues sí, porque qué malas noticias te tengo, porque en la palabra de Dios dice, y esto acontecerá tanto al justo como al impío. ¿Y esto qué quiere decir? Que los planes que tiene Dios para ti los va a llevar a cabo. ¿Sí? ¿Tú qué crees? Primeramente, y también va a llevar a cabo el plan que tiene para los impíos, para los que no los conocen, para los que están en pecado, ¿sí? Y ahora vamos a leer el Salmo 138:8, ¿sí? Dice así. Yo creo que ya manejan bien su Biblia, ya no se tienen que fijar en la concordancia o en el índice, donde encuentran, en qué página. Ya ustedes ya están capacitados. Amén, Padre. Dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ojo, su propósito en mí. Digan conmigo: Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mí. Ok, ya están aceptando que Dios tiene un propósito. Ahora, seguimos. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dice que somos creación de Él. Nosotros somos la obra de sus manos.
estaremos pasando, sí, por dificultades, pero aquí dice que su misericordia, como antes lo mencionaban, es para siempre y se renueva cada mañana. ¿Sí? Él no te va a dejar desamparado. Estés caminando descalzo sobre una tierra bastante caliente, unas piedras que te queman los pies, pero Él no te va a desamparar. No sé cuál sea por el lugar donde tú estás caminando, por la situación que tú estés pasando. Lo importante es de aquí que Él cumplirá su propósito. Y sobre todo ese propósito, ¿para qué creen que sea en nuestras vidas? ¿Para bien o para mal? La decisión de Dios es siempre para bien. Deuteronomio dice: y yo te pongo entre el bien y el mal, mas yo te sugiero. Hay otra versión que dice: mas yo quiero que tú escojas el bien y no el mal. Así es que va a haber un propósito bien. Todo el propósito de Dios es para bien. Le repitan conmigo: todo propósito de Dios es de bien para mí. Pero créanlo, díganlo con ganas que sí es para ustedes. Y cuando llegue a nuestra mente que estamos, un ejemplo, una persona que quiere que estemos orando por todo lo que le acontece, y es bueno, de verdad es bueno, pero ¿qué pasa? A mí me hace pensar que él cree que está en la dirección equivocada, ¿verdad? ¿Esté haciendo lo correcto? ¿Voy caminando bien con Dios? ¿Por qué? Me dio trabajo que no tenía y hoy tengo, pero quiero ganar más. Estoy a disgusto con lo que tengo, cuando anteriormente no tenía nada y hoy tiene un salario por el cual él se contrató. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí les ha llegado a la mente estos pensamientos? Que si estamos caminando por el sendero correcto, en dirección correcta, o estamos caminando equivocadamente. Me es mejor no conocer a Dios, ¿verdad? Yo les platico esto, ¿por qué? Porque cuando conocí a Dios, todo iba de maravilla, tenía dinero, buen dinero, me iba a divertir donde yo quería y no me importaba pagar entre 15 y 20 mil pesos. ¿Por qué? Porque ganaba eso, aunque no era bien habido, yo lo hacía. Llego a los pies de Cristo, dejo de hacer esto. Leí en su palabra que dice: el que hurte, no hurte más. Quien miente, no mienta más. Hoy, caramba, parece que todo lo que dice en la Biblia me está dando en la cara una bofetada. ¿Y qué pasa? Dejo de hacer esto. Cuando yo llevaba una vida alegre, nunca me enfermaba. Yo estaba perfectamente. Llego a los pies de Cristo y como a los 3 meses me empiezo a sentir mal, me empiezo a enfermar. ¿Y ahora qué pasó? Y es cuando el diablo empieza a meter en nuestra mente, ¿sí?, cosas para volvernos a traer a donde Él quiere que estemos, en el infierno. Nosotros arrastras hicimos todo ya se hizo Dios todo lo posible cuando lo conocemos para sacarnos de ese infierno, pero el enemigo quiere que estemos ahí. Y esos pensamientos llegan a mí, hasta inclusive me dijeron: desde que te conviertes, desde que eres aleluyo, desde que eres hermano, te empiezas a enfermar, mejor salte de ahí y tú te conservas bien haciendo lo que estaba haciendo. Y en otras palabras dijeron: tú te tienes que conservar porque vas a estar bien en alcohol.
¿verdad? Y como que uno lo cree. Pero cuando empiezas a leer más y cuando empiezas, yo se los digo por experiencia, cuando empezamos a comprender el amor y la fidelidad de Dios, aprendemos en este momento que Él lo está obrando en esa circunstancia para cumplir sus propósitos en mí. Y yo les puedo decir que el varón que les comenté, de que quiso hacer de todo, hoy se dedica a algo que nunca se imaginó. A algo que le apasiona. Y eso es lo que Dios ha hecho en la vida de este varón. Y si Dios tiene un propósito en mí, se va a cumplir. Amén. Si Dios tiene un propósito, y sé que lo tiene en todos ustedes, se va a cumplir. Amén. Yo creo que en este momento Dios está organizando todos los eventos que han de venir para tu vida, para que se cumpla un propósito. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué les hablo de esto? Hay en la Biblia, ¿sí?, donde podemos ver y encontrar, leer cómo Dios cumplió su propósito para bien y para mal en varios hombres. Hay muchos. A mí me llama mucho la atención Jonás. En Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: y vino palabra de Jehová a mí, así, literal, ¿verdad? Y ya nos empieza a relatar para qué Dios le había dado una orden, ¿sí? Y también vemos aquí que un relato de todo lo que hizo Jonás para no cumplir esa orden, ¿sí? La orden era clara, era específica: ir a Nínive a decirles a los que ahí habitaban que en 40 días su ciudad iba a perecer, ¿verdad? Porque había maldad. A eso fue enviado, a eso fue llamado Jonás. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Ahí pues ustedes lo van a ver. ¿Qué fue lo que hizo? Él se fue al lado opuesto. Él tenía que ir al norte, y no, yo me voy al sur, y voy a irme a agarrar un barco, cuando bien podía haber agarrado su camello, su burrito, y llegar a donde tenía que lo había mandado Dios, ¿verdad? Buscó zafarse de la responsabilidad que tenía, de la orden que tenía, ¿verdad? Espero que no haya muchos Jonases aquí, porque Él nos ha dado una orden, ¿verdad? Que es ir y predicar el Evangelio. Eso es lo que nos da. Pero a veces nosotros queremos hacer como Jonás. No, yo no voy a perder el tiempo, yo me voy al lado opuesto, a la diversión. ¿Y qué es esto con lo que hizo Jonás? Para mí, por lo que estoy entendiendo en el libro, él quiso huir de la presencia de Dios. Es lo que nosotros hacemos cuando no queremos obedecer a Dios. Pero ¿qué creen? Para terminar, Jonás, ¿qué fue lo que él quiso? Y por no querer hacer la voluntad de Dios, el propósito al que Dios le dijo: tienes que ir a hacer esto, ¿qué fue lo que hizo? Él se fue a la aventura, hasta inclusive en el relato de su libro nos dice que él prefería morir, y varias veces se hablaba con Dios: y para mí es mejor la muerte.
casi yo les puedo decir, o lo que yo entiendo, quisiera pensar como Jonás: ay, Señor, ¿para qué voy a ir si sé que tú los vas a perdonar? ¿Para qué voy a hablarles del Evangelio si tú los vas a perdonar? No, yo no voy, yo prefiero morirme antes de que ir a predicar el Evangelio. Yo me lo imagino así, ¿verdad? Y también les puedo decir que en el Antiguo Testamento, cuando escudriñamos, no cuando leemos, Dios nos revela varias cosas. ¿Sí? Ponemos como ejemplo a Jonás, pero en el Antiguo Testamento también yo les puedo poner de ejemplo a Moisés, ¿verdad? Les puedo poner de ejemplo a Elías, a Jeremías, a varios hombres que apelaban a su razonamiento, ¿sí?, para decir que no. ¿Por qué? Porque se sentían incompetentes, porque tenían debilidad, porque tenían temor, porque decían que no sabían hablar, porque eran muy jóvenes. Y pues, ¿cómo me voy a decirles yo a estos que están pecando? Vemos cómo estos grandes hombres también tuvieron momentos de flaqueza, momentos de debilidad para obedecer la voz de Dios, ¿sí? Ellos también trataron de hacer lo mismo que Jonás, pero Jonás fue más persistente en huir de la presencia de Dios y no ir. Porque yo les decía: no, yo me voy a sentar aquí, no voy a tomar agua y que el calor me deshidrate y muera. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le sembró una sombrita bonita para que no tuviera calor, lo estuvo cuidando. No, yo prefiero morir y no voy a ir. Jonás fue más persistente en no querer obedecer lo que Dios le había dicho, ¿sí? Pero al final, ¿qué fue lo que pasó? Yo les recomiendo que lean, son 4 capítulos. En el cuarto les va a hablar de la voluntad de Dios. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Fue y habló de lo que Dios le había dicho, de lo que Dios le ordenó. ¿Y qué es esto? Que quiso hacer lo que él quería, pero se cumplió el propósito de Dios en él. Y yo les puedo decir que el propósito de Dios se va a cumplir en ustedes, ¿verdad? Otro, para mal, creo que ese lo tenemos todo, lo tenemos siempre en mente. Alguien que traicionó a Jesús, Judas. Él les estaba diciendo en la cena qué es lo que iba a pasar antes de su crucifixión. Y cuando dijo: el que mete el pan en mi plato, ese es el que me traicionará. Y más adelante dice: y esto para que se cumplieran las escrituras, o en otras versiones, para que se cumpliera lo que fue escrito por los profetas. ¿Sí? Y también el que le llaman el hombre de perdición, ¿qué fue lo que hizo? Él se cumplió el propósito de entregar a Jesús para salvación de nosotros, de todos nosotros. Y vemos que Judas se arrepintió de lo que hizo, ¿verdad? Pero se cumplió el propósito que Dios tenía para su vida. Ahora vemos otro, y con nada más también como ejemplo, Pablo. Sí conocemos la vida de Pablo. Su propósito, y muy personal, era acabar con los cristianos. Hasta pedía cartas a los altos jerarcas que les dieran audiencia para poder acabar con los cristianos. Pero les vuelvo a repetir, era el propósito de Pablo, ¿sí? Pero, como les digo, Dios tiene otro propósito para todos, ¿sí?
el propósito de Pablo era acabar, pero el propósito de Dios era que él predicara el Evangelio, él escribiera estas cartas, ¿sí? Ese era el propósito de Dios. ¿Y qué creen? Que se cumplió el propósito de Dios en la vida de Pablo. Veamos qué dice Hechos 13, versículo 2 y versículo 4. El 2 dice así: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. El 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. ¿Qué podemos encontrar aquí? Que el Espíritu Santo tenía un propósito y los había llamado, los había escogido para un propósito. Y ellos obedecieron y se fueron directamente a donde les habían ordenado. Lo que yo les puedo decir es que Dios tiene un propósito más allá de lo que podemos nosotros imaginar. Nosotros tenemos propósitos buenos, ¿verdad? Buenos, digan conmigo, yo en mi vida tengo un propósito bueno. Yo en mi vida tengo un propósito bueno. Pero Dios tiene un propósito excelente para mí. Y ahora sabemos o queremos saber cuál es ese propósito, ¿sí? Porque el de ustedes se cumplirá que es un propósito bueno. Pero el propósito de Dios, que es excelente, mayormente lo cumplirá, ¿sí? Porque el propósito es de Él. Muchas veces nuestros propósitos, como les comentaba, muchas veces no los llegamos a cumplir. Pero si ustedes tienen dudas del propósito de Dios, con estos versículos espero que se disipen todas dudas. Sí, vamos al libro de Efesios. Efesios 1, versículos 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su buena voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo leo en este versículo? Que tenemos una herencia, ¿sí? Que desde antes habíamos sido predestinados para ser parte de esa herencia. ¿Conforme a cuál? Al propósito del que hace todas las cosas, según su buena voluntad. Entonces, confirmamos que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. ¿Y por qué eso se va a cumplir? Porque es su voluntad. Porque fuiste predestinado desde antes de lo que tú te imaginas. Y ahora veamos el 12. Al fin de que seamos alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Qué esperamos en Cristo nosotros? Su segunda venida, que su vida sea reflejada en mi vida. Pero cuando dice alabanza de su gloria, ¿cómo le vamos a hacer alabanza de su gloria? ¿Sí? Que antes éramos como trapos de inmundicia, pero hoy no somos más trapos de inmundicia. Hoy nuestras vestiduras son blancas, limpias y relucientes, que Él fue el que nos las dio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos muertos en pecado y hoy vivimos
por el amor y la gracia de Él. Y vamos a tener una vida eterna. Amén. Cuando dice que somos alabanza de su gloria, ¿cómo podemos alabar a Dios? Con tu vida cambiada, con un corazón nuevo, con un corazón limpio. Dejar las cosas que hacías hecho atrás. Hoy ya no las haces. ¿Por qué? Porque han sido transformados tu corazón. Recuerde que lo que hay en tu corazón va a pasar aquí y es cuando lo vas a ejecutar. Si en tu corazón va a querer causar daño, tú vas a pensar cómo hacerlo. Pero ahora ya no lo haces, y eso es que Dios, estás glorificando a Dios con tu vida. Tu vida ha sido renovada, tu vida ha sido cambiada, ¿sí? Y esto es lo importante, que esperamos en Él, ¿sí? Porque Él nos ha escogido. ¿Y para qué nos ha escogido? ¿Cómo les puedo explicar? Que su propósito, en última instancia, su propósito es más grande que el propósito y se va a cumplir, ¿sí? Porque el propósito de Él es mayor. Y sobre todo, te ha escogido, y vuelvo a repetir, te ha escogido a ti, a mí, para ser su pueblo. Y si te ha escogido para ser su pueblo, es que eres una nación santa, un pueblo adquirido por su sangre, un pueblo adquirido en la cruz. Él pagó lo que nosotros debíamos, Él pagó esa deuda. Y déjenme decirles que Dios está íntimamente involucrado en nuestra vida diaria. ¿Para qué? Para cumplir su propósito, no mi propósito. El propósito, como lo habíamos comentado, de Dios es mayor a mi propósito. Él sabe qué es lo que tiene planeado para nosotros, pero nosotros no sabemos cuándo se va a cumplir, ¿sí? Y Él está pendiente de cada pequeño detalle de acuerdo a su propósito. Vamos a Romanos 8:28. Ok, dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A ver, vamos a entender. Dios tiene un propósito conmigo, ya lo habíamos leído. Todas las cosas nos ayudan para bien. Estamos pasando momentos difíciles. Yo pasé momentos difíciles cuando llegué a los pies del Señor, ¿verdad? Me empecé a enfermar y llegaron a mi mente, digo, voy a saltar de aquí porque esto no es para mí. Me enfermé en vez de estar mejor, ¿verdad? Pero aún así Dios estaba trabajando en mí, ¿sí? Y ahora hoy les puedo decir que entiendo esto de donde dice: esto es a los que conforme a su llamada, a su propósito son llamados. Tú fuiste llamado para ser hijo de Dios. No te estoy diciendo que vas a ser llamado para ser evangelista, un maestro. Y si así sucede, gloria a Dios por ustedes, ¿verdad? Pero lo que sí es que Dios tiene un propósito. Y algo también que tenemos que tener en cuenta: hay gente que no está aquí, ¿verdad? Que ellos también tienen un propósito. Pero ¿qué creen? Muchos a veces hablamos porque no están aquí. Han estado aquí y se han alejado, ¿verdad? Pero aún así Dios va a cumplir su propósito.
¿Por qué? Porque Dios va a terminar la obra que comenzó en estas personas. Así como todavía no ha terminado su obra conmigo, no ha terminado la obra con ustedes, ¿sí? Él comenzó su buena obra en todos nosotros y en mí. Amén. ¿Sí? Por su espíritu. Y, oye, pero ¿cuándo fue eso? Cuando tú hiciste una confesión de fe, una confesión de salvación, ¿sí? Y sobre todo haber aceptado ese regalo que no merecíamos, que era la salvación. Y desde ese momento Dios empezó a obrar en nuestras vidas. Y es muy bueno darse cuenta que el propósito del Señor no depende de nosotros, ¿sí? Sino de Él, solamente de Él. Nosotros como seres humanos podemos cometer errores, podemos cometer pecados, tomar malas decisiones, ¿sí? O perder el enfoque, el por cual aceptamos al Señor. Yo acepté al Señor, ¿por qué? Porque yo creí en lo que me habían dicho cuando me lo presentaron. No por imposición, sino simplemente por convicción. Y estoy seguro que ustedes también no fue, ¿sí?, porque los obligaron a hacer esa confesión, sino fue por convicción, porque creían en lo que les habían dicho, que en Él tenemos vida eterna, que Él murió por mis pecados en la cruz. Por esto, Él, si ustedes se dan cuenta, yo lo he dicho, que cuando tenemos un encuentro con el Señor, mucha gente que cree es un proceso. Los que no están aquí, puede ser que crean que es un proceso, que no es su tiempo, que Dios los llevará a su debido tiempo, van a estar aquí. O cuando invitamos a alguien a las reuniones, no sé si lo han escuchado o les han dicho, es que no es mi tiempo. Tu tiempo llegó porque ya puedes dejar, ya no haces lo que estabas haciendo por tu edad. Híjole, cuando vieran, si ellos tuvieran el conocimiento que Dios no les importa a qué edad comience. Abraham, Moisés, tuvo llamado, pasó un tiempo, dijo que él no podía hablar, que era tartamudo, yo lo entiendo así. ¿Y qué fue lo que pasó? Después, ya siendo grande, 40 años después, Dios cumplió el propósito por el cual fue llamado Moisés. A Abraham se le había hecho algo, le habían dado una promesa, ¿sí?, a los 80 años, y fue cumplida 20 años después, que de él iba a salir un descendiente que iba a poblar toda la tierra. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Se cumplió el propósito en él. En Filipenses 1:6 dice así: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué entendemos aquí? Pablo escribe a los filipenses que él está convencido, que él tiene fe, que él no va a dudar de que Dios lo que comenzó en buena obra la terminará en ellos. Y así también yo estoy convencido, ¿sí?, de que lo que ha comenzado la buena obra en ustedes la terminará. ¿Y cuándo dice aquí? El día de Cristo Jesús. Este día es muy importante para nosotros. Muchos hablan de la segunda venida, pero yo siempre creo que en el día de Cristo Jesús es hoy. Es diario, es a cada momento. ¿Sí? Diario Dios te va a ir perfeccionando. Creas o no creas, Dios te va a ir perfeccionando. ¿Sí? Y sobre todo yo les puedo decir que nada ni nadie puede detener
el propósito que Dios tiene para contigo. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Ayer, por la noche, leí una historia en Facebook, en la cual, bueno, se los digo, es una persona que amo muchísimo. ¿Sí? Narra donde Dios le habló hace 10 años y le mostró lo que iba a hacer, ¿verdad? Y cuando ella platicaba lo que Dios le había mostrado sobre hacer una casa de oración, y le dio el país, les comentaba a las personas y le decían que no, ¿cómo crees? Eso no es de Dios, no iba a ser posible todo esto, pero ella se aferró a esa promesa, ¿sí? Y aquí hay que comentar algo muy importante, ¿sí? Si tuvo que esperar 10 años para que se cumpliera el propósito, hoy ese propósito se ha cumplido. En la ciudad de Pérgamo hay una casa de oración que está siendo llevada por un grupo de jóvenes en los cuales esta muchacha es cabeza. ¿Qué es esto? Que el propósito de Dios se cumplió. El tiempo no lo sabemos, y también yo se los digo a ustedes. O ustedes se pueden responder, ¿cuándo va a llegar eso? No lo sé. Aquí esta persona nos está relatando que tuvieron que pasar 10 años. Pero ya se cumplió el propósito de Dios en su vida. Esos 10 años tuvo que aguantar, no lo sé, decepciones. No, pues, ¿cuándo te vas a ir? ¿Cuándo va a ser el lugar? ¿Cuándo? ¿Qué tiempo? No, de ya mejor bájate de la nube y aterriza en la tierra. Pon los pies en la tierra. Eso solamente te lo inventaste tú por los tacos de carnista que te aventaste, comiste demasiado y tuviste pesadillas. Pero hoy puedo ver que Dios cumplió el propósito, ¿verdad? Y así les puedo estar enumerando de personas que Dios ha cumplido su propósito y hoy están sirviéndole a Dios. El día de mañana, el día de hoy, el día dentro de un año, ustedes estarán sirviendo a Dios. El tiempo no lo sé, pero lo que yo sí les puedo decir es que se va a cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Y ahora vamos a ver 3 pasos prácticos, ¿sí?, que podemos usar para aplicarlos esto a nuestras vidas, ¿sí? 1. No te preocupes por tu vida. Dios cumplirá su propósito en ti. Si es su plan, se cumplirá. En Hechos van a encontrar donde van con un maestro de la ley y van a decirles, no, que estos andan alborotando al pueblo. ¿Y qué fue lo que él les dijo? Si es de Dios, se va a cumplir. Si no es de Dios, se caerá, ¿verdad? Pero si el propósito de Dios se va a cumplir, se va a cumplir. Nosotros nos preocupamos, ¿sí?, ¿por qué es lo que va a pasar el día de mañana? No tengo dónde trabajar. ¿Qué voy a hacer? Tengo que traer dinero a la casa, ¿sí? Y nos enfocamos a veces más en el trabajo
y no en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no leemos, o leemos, pero no escudriñamos. Y esta es la gran diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo en Mateo 6, 25 y versículo 33 esto. 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? En el 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Amén. Nos preocupamos por qué nos vamos a poner. Nos han dado testimonio que 4 pantalones, 4 camisas, y él con eso es feliz, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos preocupamos por otras cosas, pero no nos preocupamos por las cosas de Dios. Cuando Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Miren, nosotros vivimos bien, ¿sí o no? Sí. Hay gente que vive bastante bien y no está aquí, ¿verdad? Y empezamos a criticar, Señor, si yo que estoy aquí no tengo lo que Él tiene, pero ¿sabes cómo lo ha tenido Él? ¿Sabes cómo Él ha tenido esto? No lo sabemos, pero lo que aquí nos está diciendo es que vamos a buscar las cosas de Dios. Tienes carencia de algo, Él lo va a suplir, Él te va a proveer. Yo, con otras palabras, le estoy diciendo lo que yo estoy entendiendo aquí. Segundo punto, tenemos que conocer más a Dios. Es muy difícil confiar en alguien que no conoces. Y este punto es muy importante. ¿Tú le confiarías algo a una persona que no conoces? ¿Verdad que no? Por eso es muy importante llegar a conocer más a Dios. ¿Cómo le vamos a conocer más a Dios? En su palabra, en Juan, dice, escudriñad las Escrituras, dan testimonio de mí. ¿Quieres ver todos los títulos que tiene Jesús? Emmanuel, el Señor, Rey de Reyes. ¿Quieres saber qué es lo que tiene Dios para ti? Tiene vida eterna, tiene provisión, tiene salud, tiene sanidad, tiene milagros. Pero tenemos que leer, tenemos que escudriñar para saber. Para otras palabras, tenemos que conocer la naturaleza de Dios, ¿sí? Y así responderemos a todas las preguntas que lleguen. Primeramente tenemos que conocer la naturaleza de Dios para poder responder fácilmente a las preguntas. Cuando nosotros conocemos la naturaleza de Dios, llegamos a entender más fácilmente el propósito, ¿sí?, que tiene Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Y esto va a ser a través del conocimiento de las Escrituras. Él ha establecido cómo debemos de vivir y saber con certeza lo bueno y poderoso que es. Vamos al libro de Miqueas 6:8, por favor. Dice así: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué es esto? Ya se nos ha dicho, cada vez que leemos es como si Dios te estuviera hablando. Cada vez que estás escudriñando es como buscar lo más íntimo de su corazón. ¿Qué es lo más íntimo de su corazón? ¿Sí? El Señor es justicia, el Señor es amor, el Señor, lo decíamos, que Él renueva cada día, cada mañana sus misericordias. Y sobre todo, Jesucristo se humilló ante Dios.
cuando fue a orar y reconoció, ¿sí?, la grandeza de Dios, el poder de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo? Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es humillarse ante Dios, reconocer la grandeza de nuestro Dios. 3. Y recordar un panorama general, ¿sí? Y este panorama general es que te vamos a conocer el propósito final y que todo es para su gloria. Ya conocí a Dios, ya acepté la salvación, ya estoy sirviendo a Dios. ¿Y esto para qué es? Para su gloria. Esto es para Él, por Él, y todo lo hago en Él. ¿Sí? Y esto es para su gloria. En Efesios 1, 4, 9 y 10 dice así: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, el 9, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. 10. Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en todas las cosas, tanto las del cielo como en la tierra. Saben que cuando oramos a Dios, estamos clamando lo que está en el cielo, la sanidad divina, ¿sí? La voluntad de Dios se une aquí en la tierra cada vez que nosotros oramos, intercedemos a Dios. Lo que está en el cielo, porque es Dios. ¿Dónde está Dios? Está en el cielo. Y llegue cada vez que tú abres la boca, lo del cielo lo traes a la tierra, ¿sí? Y cuando dice, Él nos hizo conocer el misterio, el propósito de antemano que estableció en Cristo Jesús. El propósito es la salvación, el propósito es la vida eterna. Él te escogió antes de lo que tú pensaras. Hay un versículo, no lo recuerdo, pero dice, o si es no, de verdad no lo recuerdo, pero dice, mis ojos en el embrión vieron tus ojos, o mi embrión vio tus ojos. Entonces nos damos cuenta que esto es desde mucho antes que tú lo pensaras, ¿sí? Y ya por conclusión, yo les puedo decir esto: si tú sigues luchando contra Dios, vas a salir perdiendo. Tú tal vez, y esto también es para los que están escuchando, están viendo, no hay que luchar contra Dios. Por eso les digo que espero que no haya muchos Jonases aquí que están luchando contra Dios para no hacer su voluntad, ¿sí? Vamos a permitir que el propósito que Él tiene para nuestra vida, para nuestra familia, se cumpla conforme a su voluntad, no conforme a la mía, ¿verdad? Porque tarde que temprano Él cumplirá el propósito, ¿sí? Para ti, para tu familia, para tus hijos. Tiempo, no lo sé, pero sí sé que Él lo va a cumplir. Y podemos decirle, como escrito está en Isaías 25:1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿Qué es esto? Que cada vez que vemos, yo le puedo decir, me siento lleno de gozo en mi corazón cada vez que mi nieta está orando a Dios. Cada vez que mis hijos
está hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios está cumpliendo su propósito en esta familia, y así cumplirá el propósito, ¿sí?, en su familia. Tarde que temprano sus hijos estarán aquí. No desechen esto, agárrense de esta promesa, porque esta palabra tiene cerca de más de 1000 años cuando fue escrito este libro. Y cuando dice aquí, las palabras son antiguas, pero son verdad y con firmeza. Agárrense a esta promesa. Tú el día de mañana, cuando tú declares que tu hijo será salvo, esa es una promesa. Y Dios cumplirá el propósito en tu hijo. Tiempo no lo sé. En Jazz fueron 10 años, ¿verdad? En Dan fue un poco más. Pero aquí están. En nosotros, en mi matrimonio, fueron 40 años los que tuvieron que pasar. Pero aquí estamos, cumplió su promesa. Así también Dios cumplirá su promesa. Cierren los ojos, permítanme orar ya para terminar, porque esto es importante, porque nuestra mente ha pasado esos momentos de dudas. ¿Estaré en el lugar correcto? ¿Estaré haciendo lo correcto el estar aquí todos los domingos? ¿Estaré haciendo lo correcto poner primeramente mi trabajo antes que las cosas de Dios? En nuestro pensamiento puede dar, voy a dejar esto porque esto no es para mí, cuando ya les habíamos dicho que Dios tiene planes de bien y no de mal. Cuando nos pone entre bien y el mal y nos dice, yo te sugiero, y en otra versión que dice, yo te digo que escojas el bien y no el mal. Vamos a orar, cierren los ojos. Señor, tu palabra ha sido dicha, Dios, y aún los que la escucharán en una semana, un año, no lo sé, Padre, estamos seguros de que tú, yo y yo estamos convencidos de que cumplirás el propósito a sus vidas. Padre, que ellos puedan entender que el tiempo no lo sabemos, pero sí sé que este propósito se cumplirá, Señor, como tuviste el propósito, Señor, que Moisés fue llamado a la edad de 40 años y él desistió, Señor. Si aún fue llamado a la edad de 80 años, pasaron otros 40, pero vemos, Dios, que se cumplió tu propósito, que era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y aún ese pueblo, Señor, rechazaba salir, Señor, porque ellos creían que estaban siendo bien, siendo tratados como esclavos. Padre, yo te pido, Señor, que también cuando llegue nuestra mente volver atrás, Señor, quites esos pensamientos, Dios, y que veamos que tú tienes planes de bien y no de mal, que tu propósito se cumplirá en nosotros, porque tu propósito es bueno, agradable y perfecto para nosotros. Ahora, Señor, limpia nuestros corazones y también nuestras mentes de estos pensamientos que ha puesto el enemigo, que no se cumplirá lo que tú nos has prometido, que no se hará lo que tú nos has dicho. Pero ahora, Señor, tu palabra ha sido dicha y escuchada, que tu propósito se cumplirá. El tiempo no lo sé, pero sé que se cumplirá porque tú no eres hombre para mentir. Tú eres Dios para cumplir todas y cada una de las promesas que has hecho en tu palabra y en nuestra vida. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.